llamar a los principales de los filisteos, diciendo: vengan esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, y trayendo en su mano el dinero, ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Dice, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza, ¿qué pasó con la fuerza? Se había apartado de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, dijo: esta vez saldré como las otras, me voy a escapar. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que Sansón fue rapado. Entonces, lo que puedo ver aquí, mi hermano, una de las cosas que puedo observar en la vida de Sansón, el primer peligro en que él se involucró, gracias a desviarse por largo tiempo al propósito de Dios, que Dios no quería eso para él, pero lo ocurrió, fue la pérdida de su fuerza. Dígale que está a su lado: perdió, vamos, dígale, perdió su fuerza. Amado, la fuerza que poseía Sansón era extremadamente brutal. Diga que está a su lado, era brutal. Como dicen así en Puerto Rico, brutal, era algo salvaje lo que Sansón poseía. ¿Por qué le digo con esto? Porque si usted lee un poco la historia, se dará cuenta que Sansón, amado hermano, con una quijada de burro mató a 1000 hombres. Con una quijada de burro. Imagínese que yo así chiquitico como estoy y vengan 1000 hombres contra mí, y a mí se me dé por sacar una quijada de burro, o un palo, un bolillo, que yo saco un bolillo, eso que usan los policías, y levante a esos 1000 hombres a punta de bolillo y los mate a todos. Tengo que tener una fuerza brutal. Tengo que tener una fuerza exorbitante. Eso es algo sobrenatural. Dígale que está a su lado: cuando no caminamos en el propósito de Dios, no podemos sacarle provecho al inmenso potencial que Dios ha colocado en nuestras vidas. Mi hermano, usted tiene fuerzas de parte del Señor. Dentro de usted hay mucho potencial. Dentro de usted hay mucha capacidad de parte del Señor. Dentro de usted hay mucho que sacar. Dentro de usted hay mucho que explorar, hay mucho que manifestar y hay mucho que expresarle al mundo. Pero muchos de nosotros no estamos desarrollando eso sencillamente porque hemos perdido el objetivo de caminar en el propósito del Señor. Y cuando no caminamos en el propósito del Señor, lo que hacemos es que nos debilitamos. Dígale que está a su lado: cuando tú no caminas en el propósito de Dios, te debilitas. Entonces la enorme fuerza fue perdida por él. Él perdió esa fuerza, mi amado. Y es importante que nosotros entendamos esto. La fuerza de Dios, cuando no caminamos en su propósito, no nos van a apoyar. Dígale que está a su lado: cuando tú no caminas en el propósito de Dios, las fuerzas de Dios no te van a apoyar. Mire, usted ve, por eso usted ve que hay gente que tiene mucho dinero, pero no, como no camina en el propósito de Dios, no sabe cómo mantener una buena familia. No sabe cómo ser un buen padre. No sabe cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser una buena madre. Están forrados de dinero, pero en el otro área está débil. Pero ¿sabe qué es lo bueno, mi hermano? Cuando usted camina en el propósito de Dios, Dios se encarga de darle fuerza en cada una de las áreas de su vida. Dile que está a su lado: otro peligro fue que le sacaron los ojos. La fuerza se apartó y ahora le sacaron los ojos. ¿Qué significa eso? Un terrible daño a su visión. Sansón perdió la visión. Eso significaba que no podía ver absolutamente nada. Óigame bien, el despropósito divino. Despropósito es lo contrario a propósito. El despropósito divino destruye la visión, como le sucedió a Sansón. En vez de terminar siendo un conquistador, terminó siendo un conquistado. Cuando la gente, mi hermano, no tiene propósito, no puede caminar, óigame bien, no puede ver el futuro. Óigame bien, el futuro cómo va a ser para él, porque no camina en el propósito de Dios. El propósito actúa en tu visión como un pañuelo o un pequeño trapo que cuando tienes los brel, los lentes ahumados, muy manchados y sucios que no te dejan ver, tú lo coges y lo limpias y puedes observar bien lo que está delante de ti. Cuando no se comprende el propósito, la gente va a observar su futuro como un futuro incierto. Yo estoy preocupado porque Curazao puede entrar en una crisis porque no estás caminando en el propósito de Dios. Cuando tú caminas en el propósito de Dios, tú dirás: venga lo que venga, suceda lo que venga, aunque se levante crisis, Dios me va a sostener.
Dios se va a encargarme de cuidar. Dios se va a encargarme de estar conmigo. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? Pero cuando la gente no camina en el propósito, anda incierta. Averíguate los tiquetes para Estados Unidos. Averíguate los tiquetes para Holanda. Mira cuánto nos dan por el auto, cuánto nos dan por la casa. Anda incierta. Y dígame si es soltero. El primero que llega apóstol, ese lo atrapo. ¿Quién va a pelear con Sansón? Si con una quijada de burro mató a 1000, ni que tú juntes todo el barrio lo vas a poder derrotar. Pero ahora Sansón ya no hacía correr la gente. Ahora lo tenían de juguete. Era el muñequito, era el carrito que tenían para jugar los filisteos y para divertirse. Era el payasito de la fiesta. Tiene que estar a su lado. Sansón, vamos, dígale, Sansón. A Sansón se le extinguió la autoridad. Vamos, dígale, se le extinguió la autoridad. Ya no le respetaban. Hermano, y así es mucha gente en la casa de Dios. No lo respetan, están allá afuera. Y hay gente que no lo valoran porque la gente sabe allá afuera que no caminan en el propósito de Dios. Es como cuando uno no le da un buen ejemplo a los hijos y usted quiere reclamarle a los hijos le dicen: ¿qué me vas a decir tú? Tú a mí no me puedes decir nada. Tú a mí no me puedes exigir nada. Tú engañaste a mi mamá. ¿Tú qué me vas a exigir ahora? Yo recuerdo el caso de un familiar. Tiene menos edad que yo. Y nos criamos mucho juntos de niños. Pero cuando él llegó a grande se quería casar con una mujer que tenía un hijo. Y el padre de ese familiar era muy machista. Y yo le dije: aquí no te vas a casar con esa mujer. Le dice él: tú no tienes nada que decirme, porque tú vives con otra que no es mi mamá a la vez. Así que tú no tienes nada que decirme. Tiene que dar a su lado. Cuando tú no camines en el propósito de Dios, pierdes autoridad. ¿Se da cuenta, mi amado? Es importante que usted camine en el propósito de Dios. Eso fue lo que pasó con Sansón. Todo el mundo se reía de Sansón. Y Sansón se paraba: te reprendo, diablo. Ese tipo lo que está es loco. Todo el mundo se reía de él. Y usted no ha visto así, mi hermano, que hay cristianos que se ríen de ellos. La gente se ríe y reprenden y zapatean y moquean y lloran. Y sus hermanos en la casa, los vecinos en la casa, sus amigos se burlan de ellos. Porque no tienen autoridad. ¿Y por qué no tienen autoridad? Porque no caminan en el propósito de Dios. Entonces cuando le dice: mejor búscate al pastor, yo no quiero que tú ores. Sí, pero yo también voy a la misma iglesia. Sí, pero yo te conozco. Yo sé lo que tú andas haciendo. No caminan en el propósito de Dios. Dile que está a su lado: cuando no caminamos en el propósito de Dios, se extingue nuestra autoridad. ¿Alguien puede decir amén a eso? Versículo 5 del capítulo 13, léalo conmigo y compárelo con eso. Dice, la parte final dice, mire bien, no desde el principio: pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Él será niño nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará, ¿qué va a hacer? A salvar a Israel de los filisteos. ¿Y cómo terminó Sansón en este cuadro aquí en el 21 de 16? Picando piedra. Ya no era juguete, ahora era picando piedra en una cárcel. Qué cuadro tan diferente, ¿no? Dios lo levantó para ser un héroe y él termina siendo un picador de piedra en una cárcel. Lo peor que podía existir como delincuente. No sé si me estás entendiendo, amado. Dios lo levantó para ser un hombre de bien y terminó metido como un hombre de mal. ¿Qué quiero enseñarte con esto? Que cuando no se camina en el propósito de Dios, oye bien, te va a tocar hacer lo que en realidad no tienes que hacer. A Sansón lo que le tocaba era salvar al pueblo de Israel, y él terminó haciendo lo que no tenía que hacer. ¿Por qué? Porque no caminó en el propósito de Dios. Dile que está a su lado: tú tienes que aprender a caminar en el propósito de Dios. Vamos, dígale: tú tienes que caminar en el propósito de Dios. Entonces la gente termina siendo pastor y Dios lo quiere como empresario. La gente termina siendo como pastor y resulta que Dios lo quiere como empresario. No, Dios, yo te quiero como empresario, no como pastor. Por eso es importante que tú camines en el propósito de Dios, porque te toca hacer lo que no tienes que hacer. Te dedicas a hacer algo que no tienes que hacer. Mira, yo recuerdo, yo no sé si Satiel estaba en esa época, todavía tenía ya tenía uso de razón, Satiel.
Pero yo recuerdo cuando yo recién convertido, yo me extrañaba porque yo iba a la mayoría de las iglesias de mi país y todos los líderes de alabanza cantaban como Marcos Witt. Eran colombianos hablando como mexicanos. Pasaba lo mismo en Venezuela. Y todos, mi hermano, lo único que le faltaba era colocarle el nombre de Marcos Witt. Y eran venezolanos hablando como mexicanos, colombianos hablando como mexicanos. Estaban haciendo lo que no tenían que hacer. ¿Por qué? Porque no entendieron el propósito de Dios para su vida. Mira, cuando tú entiendes el propósito de Dios para tu vida, tú vas a hacer lo que tienes que hacer de parte del Señor. Mientras tú vas a estar, mi hermano, como gallina en patio ajeno, como cucaracha en baile de gallinas, así va a estar. O como gato metido en corral de perro. O como ratón, mi hermano, en una casa donde existen 13 gatos. No sé si me hago entender. Entonces tú ves la gente hoy en día, predicadores que se visten, tú lo ves igualito a Benny Hinn. Benny Hinn solo hay uno, no hay otro más. Gente que se viste como Cash Luna. Cash Luna hay uno solo. Cada quien tiene un propósito en la tierra y tú tienes un plan, una misión de Dios para tu vida. Hay una misión de Dios para ti. Yo no estoy diciendo que no imitemos los hombres de Dios. Está bien que imitemos los hombres de Dios, pero tenemos que enfocarnos en lo nuestro, amado hermano. ¿Sabe que no le pase como a mí? Yo quería ser como muchos predicadores famosos, como muchos que salían en la televisión. ¿Y sabe qué es lo que trae eso a mi vida? Frustración. Hasta que entendí cuál es el propósito de Dios para mi vida. Dios no quiere que sea como otro. Para eso me hubiera hecho gemelo con otro en la barriga de mi mamá. Ahora, ¿cómo encuentro mi propósito específico en la vida? ¿Cuántos quieren encontrar su propósito específico? Porque yo sé que hay gente que no lo sabe. Hermano, que usted no lo crea, ahora es que yo estoy descubriendo mi propósito. Antes yo quería ser un predicador famoso y soñaba con estadios y lloraba por los estadios, hermano. Ahora no. Ahora mi sueño es levantar en esta nación, levantar en esta iglesia líderes y enviarlo al mundo. Antes yo me quería empujar, me quería enviar. Invíteme por aquí, invíteme por allá. Ahora es abrirle camino a los hijos míos para que lo inviten, para que prediquen al Señor Jesucristo. Ahora mi sueño es levantar ministros para el mundo. O sea que no me fue fácil. Por eso no te des golpes de pecho si no lo has encontrado. Pero te voy a enseñar a encontrarlo. ¿Cuántos quieren encontrar su propósito? Vamos, diga, permítame, cuando cumplo mi propósito general, óigame, cuando cumplo mi propósito general, según los estudiosos, implica darle placer a Dios. Dígale que está a su lado. Tú cumples el propósito general cuando le das placer a Dios. Es decir, cuando soy obediente, cuando tengo una vida de oración, cuando tengo una vida de comunión con el Señor. Esa es la primera parte del propósito general. La segunda parte, cuando formo parte de la familia de Dios. Dígale que está a su lado. Cuando forma parte de la familia de Dios. Es decir, tengo compromiso con una iglesia local. Aprendo a convivir con mis hermanos, aunque algunos sean cabezones. Se acabaron los amenes. O sea que gente que no se congregue, gente que no tenga compromiso con una iglesia local, nunca va a encontrar el propósito de Dios. No sé si me entiende, amado. Así que si tú no te comprometes, sino que eres que alguien nada más que ama los viernes y que te vienes a sentar en una silla y no te comprometes con tus hermanos, olvídate, no lo vas a saber. Sírvele a Dios en la iglesia, sírvele a Dios en todo lugar. Gracias por el amén. Porque la gente piensa que solo en la iglesia. No, tienes que servir a Dios en todo lugar. Cuando le sirves al prójimo, estás sirviendo a Dios. Se acabaron los amenes en esta hora. Coloca tus talentos al servicio de Dios. Pastor, ¿en qué puedo servir? Soy bueno barriendo, puedo ayudar a lavar los baños. ¿Sabe por qué hay gente que no viene a la iglesia? Porque no entiende el propósito. Entonces viene como carrito viejo empujado así. Hermano, ¿y por qué no he ido más a la iglesia? Ay, porque es que he estado ocupado, he estado trabajando. ¿Y qué cree? Que aquí hay una partida flojo. Aquí todo el mundo trabaja. Levante la mano los que trabajan. Es más, usted ve a algunos que son pastores y ancianos aquí. Yo no les pago ni un peso. Y aquí están, ahí está el pastor Samuel. Usted lo ve aquí sentado. Darío, yo te pago algo. No le pago nada. Y aquí está todos los viernes, todos los domingos. A lo que lo manda a hacer, él está aquí. Porque es que la gente piensa que la iglesia es para los flojos. Oh, se acabaron los amenes.